Muchas gracias a todas por participar, muy bienvenida y queremos dar la bienvenida a Andrés Martínez, el abogado, socio líder de consultoría legal y tributaria de KPMG Chile, que viene a darnos una presentación, una charla y a darnos a conocer en mayor detalle y explicarnos la nueva ley de delitos económicos que comienza a regir a partir del 1 de septiembre, que estamos ahí a pocos días de comenzar a regir y que nos va a hablar un poco desde cómo este tiene un efecto en los ejecutivos, en las empresas, en nuestro sistema en general, cómo nos va a afectar y nos va a dar algunas, ¿no es verdad? Eco- eh, nos va a enseñar un poco cómo podemos enfrentar esta nueva ley y cómo nos podemos también, nosotros podemos sacarle provecho a ello, ¿no? Así que muy bienvenido, Andrés, muchas gracias y te dejamos con la presentación. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todas. Un placer estar con ustedes esta tarde compartiendo esta charla. Como le dice el nombre, la idea es que sea una charla, un conversatorio. Por lo tanto, yo feliz de ir respondiendo las preguntas o las dudas que se pueden ir generando. Me van ayudando ahí con la manito o bien a través del chat. Y, y vamos conversando de este tema que, que como bien lo decía Lorena, estamos a puertas de la implementación plena de la Ley de Delitos Económicos y Ambientales, que parte su vigencia total a partir de ahora del mes de septiembre, es decir, faltan poquitos días para eso, y el momento preciso para dar una actualización de un poco de qué se trata esto, cuáles son las experiencias prácticas que podemos ir derivando ya a partir de un año más o menos que esta norma se publicó y entró en vigencia de manera parcial, fue un año un periodo de un año para que las empresas se pudieran ir adaptando a esta nueva norma. Y mi idea es ir comentándoles temas bien sencillos para que podamos ir conversando y que ustedes puedan ir tomando no tan solo buenas prácticas, sino que se vayan entendiendo y se queden con un entendimiento un poco más acabado de qué se trata esta normativa. Perdónenme si en algún momento soy medio leguleyo para alguna de las explicaciones, pero trato de ser lo más práctico y lo más sencillo en términos de lo que es la explicación. Pero igual hay que, tengo que partir con algunos fundamentos, como algunos principios básicos que tienen que ver con esta norma y que implican, son las bases para dar el entendimiento. Y como lo dice esta lámina, esta es una norma que es contraintuitiva, es decir, uno empieza a imaginarse cómo las empresas que son unos entes jurídicos que no existen en realidad en términos de materialidad, ¿cómo puede ser que tengan responsabilidad penal cuando la responsabilidad penal en general está asociada a, nos imaginamos siempre una persona que se va a la cárcel al final del día en última instancia, ¿cierto? Y cuando pensamos en ese mundo siempre pensamos en un sujeto, en un delincuente que pesca sus cositas, se pone el pijama de rayas y se va a la cárcel, ¿cierto? Eh, y es importante entender esto porque en el fondo eso sigue siendo así. Al final del día, esta norma no cambia, no ha cambiado ni los sistemas de imputación penal, no ha cambiado los delitos, no ha cambiado el Código Penal, no ha cambiado los tribunales de justicia, no ha cambiado mucho de lo que es la legislación y cómo funciona el mundo penal, sino que solamente ha ordenado las cosas y le ha dicho a las empresas que de ahora en adelante se tienen que preocupar y se tienen que hacer cargo de algunas cosas que no se estaban haciendo cargo hasta la fecha. Entonces, como el primer principio que está detrás de esto es que las empresas propiamente tal no son las que cometen los delitos. Las empresas no pueden cometer delitos porque, les insisto, las empresas materialmente no existen. Los que cometen los delitos son los individuos, las personas naturales, son aquellas personas que eh, están dentro del ámbito de la gestión o dentro del ámbito de la actividad de la empresa. Por lo tanto, cuando estamos hablando de los individuos que pueden cometer delitos al interior de una empresa, estamos hablando tanto de los colaboradores, los trabajadores, de los proveedores que ingresan o están vinculados a la cadena de suministro de la empresa,
O también, en el caso de ustedes, a las directoras, a los directores, a la alta gerencia respecto de cualquier empresa. Es en ese rol, en el rol de individuo, en el rol de persona natural, en el cual se activa esta norma, ¿cierto? ¿Y qué tiene que pasar para que esta norma se active? Lo que tiene que pasar es que una persona natural, ya sea con un cargo, con una función o con una posición en la empresa, cometa o intervenga en un delito base, que ya vamos a ver cuáles son, no es cualquier cosa, tiene que ser un delito específico que establece esta norma, y tiene que producirse ese hecho delictual dentro del marco de la actividad de la empresa. Dentro del marco de la actividad de la empresa implica dentro del marco de operaciones físicos, dentro del marco de operaciones operacionales, dentro del marco de lo que son todas sus funciones, lo que son todas las actividades de la empresa. No, esto no opera cuando una persona, un individuo que tiene un contrato de trabajo con una empresa, está en su casa y comete una situación ilegal por su cuenta, por así decirlo. No, tiene que estar dentro del marco de la actividad de la empresa. También se responde, también le pega, es decir, incluye como parte de las posibilidades de responsabilidad cuando estos delitos también son cometidos por terceros que prestan servicios gestionando asuntos de la empresa ante terceros, y para eso no se requiere tener representación o no representación, es decir, no se requiere tener un mandato, no se requiere haberle otorgado un mandato a alguien para representar a la empresa para que también suceda esta situación. Y en este caso estamos hablando, por ejemplo, de terceros que prestan servicios del tipo de, no sé, abogados, tipo de representación frente a autoridades, es conseguir permisos, apunta más un poco a ese sentido la norma de que también cuando uno contrata, cuando uno eh, eventualmente delega ciertas funciones de la empresa a terceros, también cuando están dentro del marco de la actividad general de la compañía, también entran. Ahora, cómo estas actividades, estas conductas que pueden generar las personas naturales eh, contaminan a la empresa, es porque esta norma lo que hace es establecer una responsabilidad que se llama una responsabilidad por transferencia, una responsabilidad que es en el fondo no porque la empresa, insisto, cometa el delito, porque eso no puede ocurrir, sino que porque la empresa dejó de tener o faltó a los deberes de cuidado, a los deberes de prevención y a los deberes de dirección para efectos de que ese delito se cometiera al interior de la empresa. Y aquí está la clave del asunto. La alta dirección, la alta gerencia, lo que tiene que hacer al final del día como mandato legal y como los deberes que derivan de las funciones de dirección y las funciones propias de administración, es tomar todas las medidas, tomar todos los cuidados para que las organizaciones, al final del día, en términos súper coloquiales, no se conviertan en un nido o en organizaciones criminales, en un nido de delincuentes. Esta norma tiene un origen histórico respecto de que eh, en el fondo lo que busca prevenir es que las empresas no se transformen en organizaciones criminales, no se transformen en mafias. Y para eso, en el fondo, la alta administración tiene que estar preocupado de establecer mecanismos, de establecer barreras, de hacer selecciones, de revisarse todo el tiempo, de mirar lo que está haciendo, de mirar cuáles son sus impactos, cuáles son sus potenciales consecuencias de sus actividades, a efectos de prevenir, a efectos de no ser una organización criminal, no formar parte o no, o que su giro no sea el giro de delincuencia, sino que sea un giro normal de desarrollo de negocio. Sorry que lo ponga de manera como media absurda o media como un ejemplo exagerado, pero la idea es que se entienda de que al final del día esta es la última racional que tienen este tipo de normas. Es decir, las empresas no tienen que ser organizaciones criminales. Y la alta dirección se tiene que preocupar de que no se fecunden, no existan, no proliferen las actividades ilícitas de cualquier tipo al interior de las organizaciones. Si usted falla respecto de eso, si usted no tomó las medidas, si usted faltó a los deberes de dirección y cuidado, la empresa se hace responsable por transferencia. Y ahí aplica la responsabilidad penal de la empresa. ¿Se entiende? Entonces, individuos cometiendo delitos cuando en el ámbito de la empresa,
pero cuando la empresa además no tomó los deberes de cuidado, no protegió al resto de los trabajadores, no protegió el mercado, no protegió a la sociedad en general respecto de que esas cosas no ocurrieran, ¿ya? Entonces, ese es como el fundamento básico que tiene esta norma. Adicionalmente a eso, se ha escuchado mucho, no sé, me imagino que la mayoría de ustedes habrán visto comentarios en los diarios, programas de televisión, algunas entrevistas por ahí, radio, etcétera, eh, donde hay un poquito de nerviosismo respecto de hasta dónde llega la responsabilidad. Esto de que todos nos vamos a ir presos, de que los directores se van a ir presos por ser directores, por sentarse en una mesa directiva, ya inmediatamente se está asumiendo una responsabilidad adicional. La verdad que eso no es tan así, porque como les decía yo al principio, los fundamentos de la imputación penal, es decir, cómo yo me puedo ver involucrado en un problema penal, en un proceso penal, no han cambiado. Y para que eso ocurra, es decir, para que yo como individuo me vea expuesto a la acción de la justicia en esta materia, tienen que ocurrir estas cosas que están explicadas acá. En primer lugar, lo que tiene que ocurrir es que yo tenga una participación ya sea como autor, como cómplice o como encubridor. Son distintas fórmulas de participación. La más grave, más directa, por supuesto, que es la participación como autor. Yo soy autor del delito cuando efectivamente ejerzo la conducta ilícita en un 100% y meto las manos en la masa coloquialmente, ¿cierto? Ahora, hay un grado de participación que es un poquito más indirecto, que tiene que ver con ser cómplice. Es decir, si bien yo no hice la conducta, yo no fui el autor material de los hechos, sí de alguna manera me puse de acuerdo con alguien, sí de alguna manera facilité, di las ideas, establecí algún marco de acción de facilitar la comisión del delito. Eso también me hace tener una participación. Y la última, que es un poquito la más lejana, pero que también es recriminada, también es sancionada, tiene que ver con la figura del encubridor, que es una vez ya cometido el ilícito, yo hago todo para que eso no se sepa. Escondo las pruebas, trato de que no se activen los canales de denuncia, es decir, me hago el leso, por así decirlo, en cuanto a, o actúo mucho más allá en términos de, como dice la palabra, encubrir el hecho, tratar de tapar la situación a efectos de que no se investigue. Y eso puede pasar con un poco más con las situaciones de las jefaturas o la gerencia en términos de que saben algo, escucharon algo, pero a efectos de que no les afecte sus resultados, a efectos de que no les afecte su performance, sus bonos, sus incentivos económicos, tratan de alguna manera de que esto no se sepa o no escale, ¿cierto? Y eso en términos de recomendación es lo peor que puede pasar. También, además de la participación, se requieren grados de ejecución de estos ilícitos. No es cualquier cosa. Los grados de ejecución tienen que ver con que el hecho se consumó, es decir, que efectivamente el delito se produjo, o bien un grado tentado, que es decir, yo eh, inicié la ejecución de la acción, pero ocurren ciertas circunstancias que hacen que no se desarrolle 100% el delito, o bien que el delito sea frustrado, que quiere decir que en el fondo yo tuve toda la intención, hice todo lo necesario, pero por la acción de un tercero no se terminó de realizar la conducta. Este es el típico caso, por ejemplo, de cuando una persona entra a robar el televisor a una casa, va saliendo con el televisor y llega Carabineros y lo pilla escalando o pasándose la reja. En ese caso, el delito fue frustrado porque la tele no alcanzó a salir de la casa. eh, y no fue porque, digamos, el delincuente no quisiera, sino que fue porque intervino un tercero, en este caso la policía, ¿cierto? Y lo otro, por último, para que concurra todo este marco de responsabilidad, es que tiene que haber una conducta, que en términos del ámbito de las empresas son riesgos que se materializan, riesgos de conductas delictivas que se materializan. ¿Cuáles son estas conductas? Iba a decir, no son tantas, pero la verdad que son varias, pero no, en el ámbito de la ley de delitos económicos, y este es un cuadro súper interesante, pueden ver que, déjenme ir un pelito más atrás. La ley de delitos económicos es una sucesión de normativa que viene de muchos años.
cuando, no sé si se recuerdan, probablemente sí, cuando Chile quiso entrar a la OECD, hace, ya no me acuerdo, 15, 20 años atrás, cuando estábamos tocando la puerta para entrar al club de los países ricos, la OECD se dio vuelta y nos dijo, ok, señores, ningún problema, pueden entrar, nos puso una serie de requisitos y uno de ellos fue, ustedes tienen que tener una norma de responsabilidad penal de la empresa, mínima, mínima en ese caso. Nos dijo, señores, empresas chilenas, para que ustedes pertenezcan a este club, sus empresas a lo menos se tienen que preocupar de que al interior de las empresas no ocurran o no sean nidos de ciertos delitos, que eran los delitos más graves o los delitos más aberrantes en su minuto, que eran los delitos de lavado activo, los delitos que tienen que ver con el crimen organizado, delitos de trata de blanca, delitos de tráfico de drogas, delitos relacionados con el comercio clandestino de armas. Es decir, las cosas como más terribles que podrían ocurrir, la OECD nos dijo, a lo menos preocúpese de estar limpio en relación con ese tipo de conductas, porque esa es como la prueba número uno, la situación número uno de que nosotros queremos que relacionarnos con empresas y países que se preocupen de estos temas eh, que son los más básicos, ¿cierto? Los más higiénicos. Pero esta norma fue creciendo después. Al Estado en general le empezó a gustar este sistema de decirle, bueno, tirémosle responsabilidad a las empresas para que se hagan cargo de ámbitos de seguridad, ámbitos de la agenda antidelincuencia, porque en general las empresas lo hacen bien y son eficientes al ejecutar sus labores. Entonces, de pasar de 4 o 5 delitos, fuimos agregándole cosas. Por ejemplo, y también motivados por situaciones principalmente sociopolíticas de la coyuntura. Con la situación del sur del país, se generó un nuevo catálogo de delitos donde a las empresas también se les exigía, por ejemplo, preocuparse de que sus insumos no fueran o no provinieran eh, de actividad ilícita en términos de la producción de esos bienes. ¿Qué pasó ahí? Se prohibió o en el fondo se dio una responsabilidad penal a las empresas para no comprar madera robada, que obviamente tenía que ver con el contexto del sur del país. Entonces, si usted no sabe de dónde proviene la madera y no está 100% seguro de que es de un origen certificado, que hay una trazabilidad, etcétera, etcétera, yo lo llego a pillar de que tiene madera robada, por así decirlo, y lo voy a complicar a nivel de la empresa. No tan solo del individuo que compró la madera, sino que como empresa usted no fue diligente en no tener los mecanismos de control de dónde provenía esa madera. Y ahí se incorporó ese delito. Y así se fueron incorporando cosas a medida del tiempo, delitos informáticos, delitos que tenían que ver con situaciones de mercado, como fueron los delitos de colusión, administración desleal, hasta que llegamos al año 2019, donde también tuvimos un evento social bastante fuerte en nuestro país, y a partir de ese evento se generó lo que se llama la agenda contra los delitos de cuello y corbata. No sé si se acuerdan también. De ahí se propuso una norma como esta, donde dijeron, ya, ¿saben qué más? En vez de ir de a poquito agregándole cositas, agregándole conducta, agregándole riesgo, vamos a tirar toda la carne a la parrilla. Y lo que ocurrió con esa norma es que resulta esta nueva ley de delitos económicos y ambientales, donde se ingresaron casi 400 tipos penales. Imagínense, teníamos como 24, 30 máximo y ahora tenemos 400. 400 potenciales situaciones que tienen que ver con estas burbujitas que están acá. Por ejemplo, tenemos 113 cosas que pueden pasar en el mundo medioambiental y en el mundo sanitario. Por eso se llama Ley de Delitos Económicos y Ambientales, porque el ámbito medioambiental, el énfasis medioambiental es bastante potente, es casi un 30% de la norma. ¿Qué cosas tenemos aquí? Contaminación de agua, de suelo, del aire, situaciones que tienen que ver con inocuidad alimentaria, es decir, contaminación de productos, no pedir los permisos correctamente o mentir al momento de pedir los permisos a los sistemas de evaluación ambiental, extraer agua de manera ilegal, en fin, hay un catálogo bien grande del mundo medioambiental. También, como se llamaba delitos de cuello y corbata, lógicamente tenía que tener un fuerte énfasis en los delitos relacionados con el mercado de valores y en general con los gobiernos corporativos, que era una cosa que se sentía que estábamos un poquito al debe. Entonces se incluyó todos los delitos que tienen que ver con los delitos societarios, con los delitos de mercado de valores, uso de información privilegiada. O sea, créanme que situaciones como la que ocurrieron hace algunos años con algunos famosos casos de escándalos económicos, con esta norma
hubiéramos tenido sanciones muchísimo más duras y aplicación efectiva de pena, que es lo que busca esto al final del día. Pero también hay otras cosas un poco más coloquiales, como temas laborales, de seguridad social, no apropiarse de las cotizaciones, no cambiar las bases de las remuneraciones en términos de la conformación de, por ejemplo, las horas extras, del control horario, delitos anticorrupción, delitos que tienen que ver con la interacción que las empresas tienen con los funcionarios públicos, cohecho, soborno, malversación de caudal de platas públicas, eh, eh, solicitar subvenciones que no corresponden. Se le agregó también el mundo tributario, que es todo un tema, desde la factura falsa, la emisión de la factura falsa, la recepción de la factura falsa, pasando por las declaraciones de impuestos maliciosamente falsas, hasta otras situaciones que tienen que ver con el dolo en términos de las declaraciones de impuestos en sus diversos tipos. Delitos vinculados a instrumentos públicos, es decir, falsificación de contratos, falsificación de firmas, es decir, lo que tiene que ver con la fe pública, con los instrumentos, con los efectos de comercio que se están transando, también se tiene que preocupar de que esos estén correctamente emitidos. Y otras cosas más específicas como, por ejemplo, hay todo un mundo bien interesante en el mundo de los delitos informáticos y telecomunicaciones que apuntan básicamente a, a la ciberseguridad. Eh, Proteger de que no hayan intromisiones inadecuadas en sistemas ajenos, en bases de datos, comercios de bases de datos, la protección de la propiedad intelectual, industrial de las compañías, las marcas, etcétera, etcétera. Entonces, como pueden ver, en muy poco tiempo, créanme que esta norma nosotros también la conversamos harto con nuestros colegas en otros países, a nivel de España, Estados Unidos, incluso con países latinoamericanos, y lo que nos comentan, es decir, en el fondo les sorprende cuando yo les hablo de la cantidad de delitos y la cantidad de conductas potenciales que tenemos que cuidar hoy día como a nivel de las empresas, y como que nos menciona, bueno, como que nos pasamos un poquito de algunos pueblos, ¿cierto? Como que quedó de alguna manera un poquito sobredimensionada, ¿no? Porque si ven los ámbitos de aplicación, pasa y pega en cada uno pongámonos cualquier empresa target, cualquier operación target que tenga recursos humanos, que tenga administración y finanzas y que tenga una parte más operativa, y cualquiera de estas burbujitas le pega, cualquiera. O sea, en el fondo, toda la parte de administración y finanzas, por lo menos los delitos tributarios, los que tienen que ver con la información al mercado, están presentes. Si tenemos personas, vamos a tener que fijarnos en todos los riesgos que tienen que ver con los delitos laborales y seguridad social. Incluso hay cosas bien banales, como es el delito de amenaza, o como son los delitos de lesiones, que son en el fondo hoy día situaciones que se pueden generar por, no sé, un atropello de una grúa arquilla, que se podía ver como algo sencillo, no, nunca, los accidentes nunca son sencillos, pero que estaban dentro de un ámbito que era más limitado, que tenía que ver con responsabilidades más acotadas. Hoy día se pueden entrar en este mundo de la ley de delitos económicos, ¿ya? Entonces, eh, es importante tener esto en conciencia porque el nivel de riesgos que hoy día hay que hacerse cargo, insisto, si lo miramos, si estas burbujitas las ponemos a nivel de gerencias o las ponemos a nivel de unidades de negocio, podemos ponerle un nombre detrás de esto a cada una de ellas, y eso ya nos hace ir viendo de cómo tenemos que ir gestionando esto al interior de las compañías, ¿ya? ¿Cuáles son las penas y cuáles son las sanciones en general? Aquí también hay que distinguir de alguna manera lo que es el mundo de los individuos, de las personas naturales, y particularmente del mundo de los directores, la alta gerencia y los colaboradores, respecto de lo que le puede pasar a la empresa. Partiendo por los individuos, aquí la norma no ha innovado tanto en cuanto a las posibles situaciones que se pueden generar. Lo primero es que eh, esta norma establece un sistema especial de agravantes y atenuantes, es decir, las cosas que benefician o las cosas que pueden perjudicar a, a una persona que se ve en la comisión de alguna de estas conductas. Cuando estamos hablando del ámbito de aplicación de esta norma, la norma se puso más estricta. Yo les diría que este es el principal cambio que tiene que ver con el sistema general penal. Cuando estamos en este mundo, este sistema especial de agravantes y atenuantes es más estricto, lo cual limita la posibilidad de bajar la pena, porque cuando uno tiene un atenuante, es decir, por ejemplo, yo tengo irreprochable conducta anterior, que es la típica, todos partimos cuando enfrentamos un proceso penal con una atenuante per se, porque no hemos cometido un delito antes, ¿cierto? Entonces, la irreprochable conducta anterior
se pone inmediatamente en la valoración de lo que va a ser la cantidad de años que me voy a ir preso o no me voy a ir preso, y eso puede definir si cumplo la pena en libertad o no. Bueno, esta norma limita en cierta medida la aplicación de esas atenuantes y también establece agravantes especiales, como por ejemplo el nivel de daño que se causó, el nivel de afectación que se generó a partir de la conducta. No es lo mismo un delito de colusión eh, de algún insumo básico, para no mencionar nada en particular, sino que algún, no sé, pues, colusión del pan, por ejemplo, que no ha existido, esperemos que no ocurra nunca. Eh, pero, por ejemplo, eso frente a lo que puede ser, no sé, pues, un delito de daño en particular más preciso, más acotado, ¿correcto? Están las penas privativas de libertad. La gente se puede seguir yendo a la cárcel, más aún cuando están estas atenuantes o estos agravantes más estrictos. Lo que busca esta norma, para ser súper honesto, es que hayan casos y hayan situaciones donde ejecutivos y alta gerencia se vea, por lo menos, a lo menos nominalmente, en un proceso judicial más duro y no tengamos las sanciones o no esté esa sensación de sanciones que alguna vez se dieron respecto a clases de ética y todas esas cosas que alguna vez escuchamos, ¿cierto? ¿Qué otras cosas pueden pasar? Inhabilitar para el ejercicio de un cargo o función pública. Y aquí hay una novedad, por ejemplo, también está la inhabilitación para el ejercicio de cargos gerenciales. Es decir, no tan solo no los van a contratar el Estado, las municipalidades, las empresas públicas, sino que también aquellos que sean condenados por estas normas van a quedar inhabilitados para ejercer cargos gerenciales. Esa es la idea, que en el fondo si estuvo metido en una situación irregular en una empresa, la idea es que no se pase a otra empresa, sino que quede de alguna manera como baneado en cuanto a la posibilidad de obtener nuevas posiciones gerenciales en otra empresa. También está ciertas inhabilitaciones con el Estado y multas que pueden llegar hasta 23 millones de dólares. Créanme que revisando todo el sistema jurídico en términos de aplicación de multas, las multas más altas se encuentran en esta normativa. Hay pocas normas que llegan a estos niveles de potenciales multas en cuanto a la severidad y al monto de las multas. Por el lado de las empresas, también se pueden ver expuestas a ciertas penas y sanciones. La primera de ellas, la más grave, que es el equivalente a la pena de muerte en las personas naturales. Nosotros la pena de muerte ya se eliminó hace mucho tiempo, pero volvió en forma de pena de muerte para las empresas. La extinción de la persona jurídica es una fórmula que se podría llegar a ocupar, es decir, esta empresa es tan negligente, es tan nido, por así decirlo, perdónenme las expresiones, pero para que se entienda, es tan nido de delincuentes que es mejor que desaparezca. Y eso se puede imponer a través de la extinción o eh, la pena de muerte básicamente es de esa empresa. También la inhabilitación para contratar con el Estado, lo cual es de toda lógica, porque cualquier delito que se cometa al final del día es una ofensa al Estado, porque es una ofensa a la sociedad donde todos vivimos. Por lo tanto, no se puede ir a pedir después contrataciones o beneficios por el lado de la pérdida de los beneficios fiscales y la prohibición de recibirlos. También es una lógica. Es decir, si usted ofendió al Estado, no espere que se le dé nada a cambio. La supervisión de la persona jurídica también es algo que puede pasar, que es una suerte como tiene esta lógica de decir, empresas que están mal administradas, es decir, donde se permite que ocurran estas cosas, quiere decir que algo está fallando al interior de la empresa. Por lo tanto, hay que intervenirla. Hay que poner a alguien, a un externo, una suerte de síndico, para que supervise la operación de la empresa y si bien no la vamos a matar, vamos a hacer que otra persona con mejores habilidades y por supuesto con un estándar ético más alto la administre. El comiso de ganancia también esto también es una novedad y tiene que ver con establecer un resarcimiento proporcional respecto de el daño o el beneficio que se causa a partir de la comisión del delito. Vuelvo al caso de la colusión. Si yo por ponerme de acuerdo en un acuerdo de precios con un competidor estuvimos por 2, 3 años generando beneficios, generando utilidades excesivas en relación a lo que era ese mercado naturalmente, producto del comiso de ganancias, se me puede imponer la sanción de restituir esos beneficios, de restituir esa utilidad que yo gané en exceso indebidamente, cosa que no ocurre, que hoy día estamos sujetos a sanciones, pero no se está sujeto a la posibilidad de embargar, por así decirlo, las ganancias. Eso además de algunas sanciones más simbólicas, como la publicación del extracto de la sentencia condenatoria, que la verdad de cosas no se requiere, no se requiere eso, porque al final del día este tipo de casos, sobre todo en empresas grandes, son bastante
público. Y por supuesto también multas que son bastante altas, que pueden llegar casi a los 160 millones de dólares. O sea, créanme que multas de este tipo dan vuelta a no tan solo cualquier patrimonio, sino que son, yo creo que muy pocas las empresas en nuestro país que pueden soportar este tipo de sanciones. De todas maneras, lo que está en la base de esto son los daños reputacionales que van más allá de la aplicación efectiva de este tipo de penas, ¿cierto? Bien, la buena noticia, hablando un poco de lo que era el marco teórico, de un poco de hacia dónde podrían ir los tiros, entendiendo el marco de responsabilidad, cómo nos podemos ver contaminados, cómo nos podemos ver atrapados o la fuerza de atracción en términos de los problemas que nos podemos ver envueltos en función de esta norma, por lo menos para el lado de las empresas, para el mundo corporativo, existe una vacuna que me exime de la responsabilidad penal, me exime de todo este mundo catastrófico que les acabo de mencionar, de la pena de muerte, de las multas de 160 millones de dólares, de no contratar con el Estado, de que me intervengan, todo eso queda fuera y quedo inmune literalmente, porque esta es un eximente de la responsabilidad penal si es que la empresa, producto de su deber de cuidado, su deber de dirección, de administrar diligentemente, instala lo que se llama el famoso sistema de cumplimiento penal o más coloquialmente llamado modelo de prevención del delito. Es decir, la misma norma le da una fórmula a las empresas para que se protejan. ¿Por qué? Porque la norma es lógica. Dice, yo no me puedo meter en el cerebro, no me puedo meter en la conciencia de cada individuo. Un individuo puede ser el gerente general, puede ser un director, puede ser el pelado de la bodega. Yo no puedo impedir que cometa un delito. No puedo ingresar hasta ese nivel de acción. Lo que sí puedo hacer como empresa es establecer un sistema de prevención, puedo establecer un sistema de detección y puedo establecer un sistema de respuesta frente a esas potenciales conductas. ¿Se entiende? Entonces, lo que pide la norma es, señores, haga todo lo posible de acuerdo a su tamaño, de acuerdo a su actividad, de acuerdo a su capacidad económica. No le estoy pidiendo que haga un cohete a la luna, le estoy pidiendo que tenga un sistema mínimo y adecuado, que se llama modelo de prevención del delito, para en lo posible. Tampoco tiene que ser infalible, porque, insisto, no podemos evitar cosas que alguien quiera hacer porque no podemos entrar a esas esferas tan íntimas. Pero por lo menos tenga todas las reglas claras al interior de la empresa. Y dígale claramente que si alguien se ve metido o con olor a alguna conducta ilícita, usted no lo va a tolerar. Dígale claramente a un proveedor que si no asume su estándar, no va a trabajar con usted. Dígale claramente a los que están procesando las cadenas de producción respecto a este tema que tienen que ser súper rigurosos con los reglamentos, con las instrucciones y con las normativas de distinto tipo, etcétera, etcétera. Eso es lo que pide la norma. No que no ocurran cosas, no que no ocurran eventos, es que ustedes como directoras y como administradoras de las empresas establezcan estos sistemas, gestionen la prevención y gestionen la detección para que no se incuben estos fenómenos al interior de la empresa. Esto es súper clave. Si entienden esto, se entiende toda la lógica y todo lo que está detrás de esto. Ahora, ¿qué características tiene que tener esta vacuna? No cualquier vacuna, es una vacuna que tiene 4 o 5 características especiales. Lo primero es que hay que identificar las actividades que implican riesgo. No es lo mismo una minera que una panadería. Están sujetos a distintas actividades, extractivas, camiones, caídas de roca. Eso tiene que ver con un perfil de riesgo. Por lo tanto, tengo que identificar mis actividades que implican riesgo de conducta delictiva. Si soy un banco, tengo mucha interacción con el mercado, manejo valores, tengo información privilegiada, tengo otro perfil de riesgo. Ese perfil de riesgo, esa identificación, tengo que hacerla, tengo que hacer un ejercicio introspectivo dentro de mi organización, mirarme y decir, ¿dónde voy a estar yo parado frente a estas burbujitas que yo les mencioné al principio? Me van a aplicar más estas otras, estas sí, estas no me interesan. Tengo 400 posibilidades. De todas las cosas que hemos visto como datos de implementación de estos modelos, no hay ninguna que haya llegado a los 400, eso es imposible, ninguna.
estaremos en un promedio de 100, 120 cosas que les podrían llegar a ocurrir dependiendo del perfil de la empresa, más o menos el estándar, 150, algunas más complejas. Ok, identifiqué lo que tengo que hacer, o sea, identifiqué dónde están los riesgos. Voy a hacer políticas, protocolos, procedimientos para prevenir y detectar. Voy a establecer, si tengo mucha interacción con funcionarios públicos, voy a establecer un instructivo, una política, una instrucción, lo que sea, un protocolo para cuando me vengan a fiscalizar, que hayan dos personas, que me firmen una actita, que yo pida la ley por ley del lobby la reunión, en fin, cosas básicas también. Tampoco estamos hablando de cosas muy, muy complejas, es cosa de hacer un poquito la tarea y ponerse diligente respecto de los bordes, respecto de las potenciales áreas de riesgo que existen. Temas medioambientales a lo mejor un poquito más complicado, temas tributarios puede ser un poquito más complicado porque tiene que ver con elaboración de números, tiene que ver con establecer estos protocolos de flujo, de aprobaciones o verificaciones, cruces de datos, etcétera, para estar tranquilo, ¿cierto? También tengo que asignar a una persona, a lo menos una, puede ser una o más, como el modelo es tan complejo, es decir, tengo tantas áreas de riesgo, eventualmente no me sirve solamente tener una persona, puedo tener un equipo a disposición, un equipo para que haga esta pega internamente. Y esa persona, esa asignación se llama sujeto responsable, que al final del día es quien va a tomar las llaves de este sistema y lo va a gestionar, lo va a monitorear, lo va a perfeccionar, lo va a ir moviendo. La gracia, lo importante de esto es que sea un sistema vivo. No pueden tener todos estos elementos y guardarlo en un cajón, que pasa un poco con la ley antigua, con poquitos delitos. Entonces uno tenía un manual de prevención del delito y lo guardaba en el cajón. Si venía alguien a preguntar, se sacaba del cajón y se decía, bueno, aquí está. No, aquí ya no es eso. Cuando voy a contratar a alguien, tiene que pasar por el filtro del Know Your Client del cliente o bien del empleado. Tengo que ver, no digo que le pida los antecedentes, porque eso no se puede, pero sí con algunos cruces de datos se puede ver más o menos cuál es el perfil y más o menos que esté tranquilo de con quién estoy haciendo negocio. Em, eh, Eso lo tiene que gestionar alguien y lo tiene que hacer alguien, ¿cierto? También estos modelos tienen que ser evaluados periódicamente porque, claro, se tienen que ir perfeccionando, se tienen que ir mirando, se tienen que ir corrigiendo, se tienen que ir creciendo o achicando en función de las necesidades propias de la empresa. Y establecer mecanismos de perfeccionamiento que también, porque esto es un proceso de mejora continua y no es algo estático, no es algo que queda. Si pasa un evento y no se tomaron las medidas acá, bueno, para la próxima vez nos vamos a asegurar de que eso no ocurra nunca más. Se tomaron las medidas correctivas, se aprendió la lección, vamos para adelante con algo distinto y más efectivo, ¿ya? Eh, Algunas cosas como, por ejemplo, ¿en qué se materializan estos elementos que yo le digo? Cuando estamos hablando de identificar la actividad y los procesos donde están los riesgos de conducta delictiva, hay que pensar también en los controles para neutralizarlo y mitigarlo. Y la manera más lógica de organizar esto es a partir de las famosas matrices de riesgo, que me imagino que muchos de ustedes la han escuchado hablar, y que tiene que ver con que al final del día se listan cuáles son las actividades, dónde están ubicadas al interior de la empresa, ya sea por área, por gerencia, por planta, por unidad de negocio, por proceso, por la categoría que las quieran dar. Lo importante es que quede identificada, que se haga una descripción específica de cuál es el riesgo que se va a atacar y cuáles son los controles para neutralizarlos o mitigarlos. Es decir, por ejemplo, si yo voy a mandar, como les decía yo, si voy a mandar declaración de impuesto interno, lo mínimo que tengo que tener es saber qué cosas tengo que mandar impuesto interno, es decir, un inventario, tengo que establecer un flujo de impuestos respecto a las aprobaciones, mantener las claves de acceso a la página del servicio de impuesto interno al día para que no se meta cualquiera y ponga cualquier tontera, cosas de ese tipo. El tema de las compras, monitorear los conflictos de interés, clave. Pues, si yo estoy con proveedores que tienen conflictos de interés, es decir, que hay alguien de la empresa metido en el negocio del proveedor, probablemente va a haber una situación de fraude. No digo que vaya a pasar, pero hay un riesgo de que eso ocurra. Entonces, miremos cuáles son los potenciales conflictos de interés, o a lo menos declarémoslos, que no digo que estén prohibidos los conflictos de interés, pero que por lo menos sepamos dónde están para poner un poco más de ojo en las condiciones de precio, en las garantías, etcétera. La calificación de los proveedores, lo que yo les decía, hagamos negocio con gente seria, con gente que esté, por lo menos que se crea el cuento de que van a tener modelo de prevención del delito y si no los tienen, que adhieran a los de ustedes. Y los monitoreos permanentes, porque claro, uno sabe con quién se casa, pero no con quién se divorcia, ¿cierto? Entonces, al final del día, uno puede tener el mejor proveedor el día uno, pero durante la vida el proveedor puede ir cambiando, pueden ir cambiando los socios, pueden ir cambiando la calidad de los productos, etcétera, etcétera. Entonces, hay que establecer ciertos mecanismos son ejemplos básicos de algunas cosas que nosotros hemos visto y controles que se han ido implementando.
en una matriz de riesgo, cuando tienes 150, 120 riesgos, los controles van siendo un poquito más, eh, por así decirlo, más abultados, más numerosos, ¿ya? Y de eso se trata el sistema de gestión. ¿Qué está pasando también con los sujetos responsables? Hoy día, como les decía yo, el sujeto responsable siempre la característica es que tiene que tener una vinculación, tiene que tener un acceso directo a la alta gerencia o la alta administración. Tiene que, independiente de quién sea la persona, puede ser el último eslabón de la cadena a quien se le designe como sujeto responsable, pero tiene que tener una vía directa, autónoma, independiente a la alta dirección. Tiene que poder ir a soplar, en términos prácticos. Tiene que ir a cuchichear, tiene que poder decirle, sin pasar por su jefatura, que su jefatura puede estar implicada en los hechos, o puede tratar de ser encubridora de los hechos porque le va a pegar en su bono. Oye, quedó la embarrada en el área de compra. Y resulta que el sujeto responsable es uno del área de compra. Obviamente que si no tiene el acceso directo a la alta administración y tiene que pasar por 50 personas entre medio, no va a tener ningún incentivo porque no hacer su pega bien, ¿cierto? Entonces, directo a la alta gerencia, directo al directorio, a los comités que están en los directorios, generalmente comités de auditoría, comités de riesgo, ese tipo de cosas. Ahí tienen que estar los conectores. También como se ha puesto más complejo este mundo, hay tantas burbujitas, lo que estamos viendo mucho es que los sujetos responsables, ya, insisto, no es uno solo, sino que se arman equipos, como que hay sujetos responsables generales y otros delegados. Hay un delegado, por ejemplo, medioambiental, hay un delegado para el mundo informático, hay un delegado para el mundo tributario, que son como los temas más complejos. Ayúdenme. El gerente de recursos humanos, o sea, el gerente de TI, ya hoy día se pone también la chaqueta de sujeto responsable delegado en temas informáticos, porque el que más sabe, y esta es la primera línea de operación, ¿cierto? Entonces él se tiene que encargar de que no hayan ataques de ciberseguridad, de que no hayan intromisiones a sistemas, etcétera, etcétera. El contador se tendrá que hacer cargo de los temas tributarios y se tendrá que poner la chaqueta. No digo que contratar más gente sea la solución, digo que hay que redefinir algunas funciones de prevención respecto a lo que ya hoy día tienen las empresas. Algunas reflexiones, porque ya estamos como comentarios que estos son como papitas, por así decirlo, cosas que hemos ido viendo y ahí también abro también para las preguntas, ahí un poquito como tratando de entregarle la mayor cantidad de contenido y obviamente que cuesta de repente procesarlo, pero vamos a dejar un espacio para las reflexiones finales y las preguntas. Estos sistemas ya no son un procedimiento más. Esto que les decía yo de tirarlo al cajón y olvidarse, no. Este es un mandato esencial que viene de la alta administración y por lo tanto es necesario empoderar a estos sistemas. Podemos verlo con la mirada del vaso medio lleno o medio vacío. Si lo miramos por el lado medio vacío, que es un sistema fome de mayor burocracia y que al final del día son puros problemas y mayores controles a la operación, estamos mal. Si lo miramos por un lado, que vamos a revisar la compañía, vamos a tomar las mejores prácticas, vamos a elevar los estándares de cumplimiento y de ética al interior de la empresa, la verdad que incluso esto al final del día se transforma en un activo a la empresa. Se transforma en un activo a la empresa porque puedo hacer mejores negocios, accedo a nuevos mercados y también me doy la oportunidad de limpiar eventualmente mis cadenas de suministro, renegociar algunas cosas y lógicamente ponerme en una posición patrimonial y de seguridad en términos de la operación muchísimo mayor. Eh, la interacción de los sujetos responsables, algo les dije, que cuando uno le dice a un gerente de TI o a un, no sé, pues, al contador o alguien que tiene que meterse en este mundo y va a ser sujeto delegado, va a tener ciertas responsabilidades, no es algo que esté habituado, ¿no? Él sabe hacer su pega, sabe hacer su pega de TI, pero que le vengan con este cacho, por así decirlo, puede ser un poquito complicado. Entonces, ojo con eso, hay que ahí eh, masticar bien el tema, darle los feedback necesarios, las capacitaciones que sean adecuadas, porque insisto que estos temas, al ser complejos en cuanto a riesgo, lo ideal es que queden en las primeras líneas de operación. Em, las denuncias al centro, el canal de denuncias pasa a ser un motor fundamental para que estos sistemas funcionen, por lo tanto los canales de denuncia tienen que ser creíbles. Creíbles me refiero a que el anonimato, el acceso respecto de los empleados y los colaboradores y los proveedores tiene que ser muy visible, por lo tanto, si hoy día está ese link por ahí o ese mail de canal de denuncia que está perdido por el tiempo y el espacio, súbalo, muéstrelo, sensibilicen respecto a eso que existe. Y si es que no existe o no tiene esta
estas garantías, búsquenlas, porque es muy, muy importante como mecanismo de protección. La principal forma de detectar cosas es que alguien te las sople, literalmente. Que alguien que está viendo esto, alguien que se enteró, se sienta incómodo y que no converse con sus valores culturales y éticos y lo pueda denunciar y lo pueda denunciar de manera segura. Es la mejor fórmula, está probada y por eso existen este tipo de canales. Entonces, recomendación número uno, partir siempre por el canal de denuncia. De hecho, lo debía haber puesto antes en esos pilares, partir por el canal de denuncia, incluso antes que la designación de un sujeto responsable. Em, la respuesta de la protección de este tipo de temas no es desde la lógica de los riesgos operacionales clásicos, que está muy metido la... Uno habla con la empresa y dice, no, yo tengo matriz de riesgo para esto, para lo otro, para los riesgos financieros, para los riesgos operacionales, para los riesgos... Y maravilloso, pero estamos hablando que por sus características estas son prevención de conductas penales, son riesgos legales, por lo tanto esos modelos de gestión que hoy día están se tienen que adaptar a esto. No digo que se cambien, digo que se pongan al servicio de, de estos modelos más transversales. Esa es la idea, reciclar lo que hay, no inventar la rueda, no ir a buscar más cosas, no agrupar y poner controles por controles. Busquen lo que hay. Si hay un comité paritario funcionando, el tema laboral y de seguridad social ya probablemente lo tengan resuelto. Levántenlo, vean lo que hay, incorpórenlo al sistema y administrenlo. Nada más, pero no inventen nada nuevo, no es necesario. Les aseguro que la gente de TI, la gente de técnica, la gente de la operación de planta, la gente que se maneja con los riles, tiene clarísima la película respecto a cuál es la normativa, los plazos, los permisos que hay que hacer. Solamente organícenlo, pónganlo a- en el centro. Em, ¿Qué otra cosa más? Bueno, la utilización de tecnología es interesante porque como ven es mucho de gestión, es mucho de organización, monitoreo, y para eso las tecnologías hoy día ayudan bastante. Y esto es una cosa como más coloquial, pero en el fondo los principios, estos principios que yo les decía de autonomía, las facultades efectivas de dirección y supervisión de estos sujetos responsables son como unos bichos raros que empiezan a emerger así como que estaban medio sumergidos y que hoy día se empiezan a empoderar dentro de las organizaciones y empiezan a tener un estatus distinto. Empiezan a generar cierta tensión en la orgánica, porque chuta, de repente un gerente general se me empieza a poner incómodo porque alguien lo va a venir a vigilar, o alguien le va a preguntar cosas, o alguien lo va a controlar en un rol más de compliance, que no, que antes era de repente el amo y señor y empieza a tener algunas figuras ahí que le empiezan a emerger por al lado. Entonces, o alguien que no sé, que está con esta función y que está en la orgánica muy abajo de la empresa, hoy día empieza a surgir y también lógicamente tiene los ascensos, eh, tiene mayores facultades, etcétera. Entonces, ojo con eso, que hay un cambio cultural en las organizaciones, hay un cambio humano, de egos, de envidias, de mayor pega, de mayor carga de trabajo, y eso también hay que administrarlo para que esto funcione, porque ahí está, por así decirlo, bastante el talón de Aquiles de todo esto. Y lógicamente que la capacitación y la formación en nuevas temáticas, como esta que estamos haciendo acá, en el fondo, bajar estas conversaciones, hablar de la ética, pero no desde la perspectiva de necesariamente una sociedad, un mundo mejor, sino una ética bastante concreta. Construyamos sistemas de defensa que nos protejan a nosotros como colaboradores, como empleados, como directivos, que protejamos nuestro activo, que es nuestra fuente de trabajo y nuestra fuente económica, y cuidémonos toda la espalda en términos de lo que son estos potenciales riesgos. ¿Ya? Por último, un dato, obviamente me tenía que tomar este espacio para pasar un aviso económico. No, pero no es, no es tan directo, sino que estamos haciendo una pequeña encuesta, un estudio, junto con la Universidad Adolfo Ibáñez. Así que les voy a dejar el link por ahí para que puedan contestar esta maravillosa encuesta que estamos midiendo cuán preparadas están las empresas ante la ley de delito económico. Estamos tratando de generar data, porque como una ley nueva, queremos hacer ese sondeo temprano de aquí al 1 de septiembre, de ver en qué momento estamos, en qué estamos, estamos avanzados, estamos al medio, el mercado está reaccionando bien, faltan cosas, hay críticas, etcétera. Entonces, lógicamente que a ellos, a los que nos hagan el favor de contestar, les vamos también a mandar el estudio y las conclusiones respecto de esta información. Así que con eso, y siendo casi la hora exacta, dejando 10 minutitos para, para conversar, para preguntas, feliz de escucharlas y comentar lo que quieran. Así que ahí dejo el micrófono abierto para... Muchas gracias, Andrés, por esta charla.
tenemos una pregunta. Si nos puedes mandar el link, yo creo que en el chat para que todas lo tengan sería muy bueno. Perfecto. Quería poner el QR, pero Aprovechemos. no supe cómo hacerlo, así que les mando el link después. Perfecto. Tenemos una consulta de Pamela que tiene relación con el impacto que tienen los proveedores en esta nueva ley. Que dicen, ¿deben todos tener un contrato directo con la empresa? ¿Y qué pasa con los prestadores de servicio que nos emiten boletas de honorarios? Ya. El tema de los proveedores es un mundo súper interesante, una arista súper interesante de esta norma, porque, como les decía yo, dentro del ámbito de la acción de la empresa se incluyen los colaboradores, sus directivos y también sus proveedores. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es ponerles atención. ¿De qué manera? Hay distintas fórmulas. Una fórmula es que bajo la exigencia contractual se le incorporen cláusulas, las que se llaman como las cláusulas anticorrupción, ahora se van a empezar a llamar como cláusulas modelo de prevención del delito. Es decir, en la contratación con los proveedores, yo tomo una decisión, dependiendo también, lógicamente, el poder de negociación que tengo con ellos. Es decir, señor proveedor, si usted quiere seguir haciendo negocios conmigo, tiene dos alternativas. O desarrolla un modelo de prevención del delito, por lo tanto yo me lavo las manos, por así decirlo, porque confío en lo que usted me declara que va a ser un modelo de prevención del delito, por lo tanto usted, el deber de protección, de cuidado, de todo esto, de responsabilidad queda en su ámbito, y usted así me lo declara, por lo tanto si hay algún problema, yo lo primero que voy a sacar va a ser ese contrato que va a decir, no, pues señor, este era problema suyo, no problema mío. O bien se adhiere a mi modelo de prevención del delito, si usted no lo tiene. Y eso implica que usted tiene que capacitarse conmigo, eso implica que usted tiene que conocer mi matriz de riesgo, usted implica que se tiene que someter a las actividades de control o supervisión que yo ejerza respecto de su actividad. Son las dos fórmulas que hoy día hemos encontrado un poco para hacerse cargo de ese tema. Para eso, efectivamente, lo ideal es tener un contrato o tener una regulación precisa respecto a este tema. eh, para poder no tan solo tener el vínculo, sino que tener la evidencia el día de mañana, cuando alguien les pregunte, ni Dios lo quiera, cuando pasa algún incidente, de, miren, aquí están los contratos, aquí está firmado, está todo el día, porque esto también requiere mucho de eso, evidencia y documentación el día de mañana. Estamos hablando de prueba que enfrenta a un proceso penal. En el fondo, aquí no hay un impuesto interno, no hay una dirección del trabajo, no hay un órgano de fiscalización que va a venir el 1 de septiembre a tocarle la puerta y decirle dónde está su modelo de prevención del delito. No, esto va a tomar relevancia, ojalá que nunca, pero si es que llega a tomar relevancia es cuando se enfrentan a un fiscal o frente a una investigación de un órgano de persecución penal. Muchas gracias. Y con respecto a las boletas de honorario, Ah, con el tema de las boletas, los honorarios, ahí hay que distinguir un poquito porque el mundo de las boletas de honorarios es bien amplio. Si pensamos más que nada en las boletas de honorarios con servicios que tienen que ver con terceros, con este ámbito de los terceros que gestionan intereses, ahí entra mucho más el tema de, yo les diría que el tema de los potenciales conflictos de interés y el tema de el relacionamiento anticorrupción frente a autoridades. Ahí hay que ponerle más ojo por ese lado. ¿Qué decir? Por ejemplo, si voy a contratar un lobista, bueno, efectivamente, que me declare que es lobista, que se comprometa a cumplir con todas las normativas del lobista, ley del lobby, pedir las audiencias por las audiencias públicas, que me dé cuenta también de las gestiones que está realizando, lógicamente que también con el manejo de, mucho cuidado con el manejo de fondos que puedan tener, y regularlo más que nada por ese lado de los protocolos o los procedimientos con ellos. Si estamos hablando de boletas de honorarios más vinculadas al mundo laboral, es decir, personas que no tienen contrato de trabajo, sino que tienen boletas de honorario en actividades eh, rutinarias de la empresa o más del día a día, ahí yo sería un poquito más cuidadoso para no establecer ciertas figuras tampoco que queremos o eventualmente se quieran evitar, como puede ser la subcontratación o la contratación, o que se vaya a entender que hay un vínculo más de relación directa y subordinada, como puede ser las del Código del Trabajo, que eventualmente son las que se quieren, las que no se quieren establecer o las que no están en el espíritu de esa relación. Entonces ahí hay que tener eh, un poquito más de ojo y no necesariamente una fórmula 100% aplicable para todos los casos. quizás ahí, tanto en proveedores que no tienen, que son pequeños y que no tenemos una relación tan habitual, o como con las personas que hacen servicios con, a través de boletas de honorario, firmar algún compromiso de adhesión al modelo de prevención de delito de la Exactamente, empresa. exactamente. Por eso le digo, o sea, Buenísimo. dentro de esa fórmula está, eh,
pero que sea efectivo eso también. O sea, no tan solo una declaración que me firme un papel, una servilleta, sino que en el fondo eso esté detrás de otra cosa. O sea, lo mismo que cuando uno ingresa a un empleado, uno lo que debería hacer es, partiendo por firmar el contrato de trabajo, también entregarle el modelo de prevención, el manual de prevención del delito, decirle cuál es el sistema, decirle dónde está el canal de denuncia, decirle quién es el encargado. Esas cosas, hacer lo mismo en términos de los proveedores. Es decir, bueno, vamos a firmar un contrato, una cláusula o lo que sea, una declaración, aunque sea mínimo, una declaración ante notario. Fórmulas pueden haber miles, pero dar una declaración respecto de que la responsabilidad queda en el lado de ellos y no en el lado de la empresa, pero en el caso de que se adhieran a sus modelos, además darle las posibilidades reales de que eso sea efectivo, porque también no quiero que el proveedor el día de mañana me diga, no, pero es que nunca me dieron acceso a nada, yo no tenía idea que había un manual, yo nunca supe que había que ir a la capacitación obligatoria, no sé qué tema, que era gratuita y que estaban invitados los proveedores porque no me llegó el mail, cosas de ese tipo. Entonces, requiere gestión detrás de eso, no es tan solo los... Ese es el gran cambio que tiene esta norma. Ya no son modelos de papel, son modelos que por declarar cosas me libro, tengo que darle efectividad y la efectividad está por demostrar que ejecuté los temas y ejecuté las medidas de precaución que acompañan esas declaraciones o esas obligaciones. Perfecto. Mira, tenemos otra pregunta más, tenemos tres preguntas más. Preguntan, ¿quiénes están calificados para efectuar las evaluaciones periódicas del modelo de prevención de delitos? Perdón, no te escuché bien. ¿Quiénes están calificados para efectuar las evaluaciones periódicas del modelo de prevención de delitos? Ya, bueno, el tema con las evaluaciones periódicas es lo que pasaba antes, que la norma lo que hacía era que como que daba la posibilidad de certificar los modelos de prevención del delito. Y existían las famosas, todavía existen, de hecho, las famosas certificadoras de modelo de prevención del delito, que en el fondo se hacía un test una vez al año, cada 2 años, y a uno le entregaban un papel que decía modelo de prevención del delito certificado. Y eso de alguna manera daba cierto espacio de tranquilidad a las empresas que decían, bueno, yo tengo mi modelo certificado, un tercero me está diciendo que esto está al día o que está correcto, está bien implementado, etcétera. Bueno, eso se terminó. La norma ya eliminó la figura de la certificación, sin perjuicio que puede ser voluntaria, por supuesto, pero ya como elemento para eximir la responsabilidad penal, lo que establece es una revisión periódica por un tercero independiente. Tercero independiente que tiene que tener, en el fondo, por supuesto, los conocimientos del tema, tiene que hacer las evaluaciones y, en el fondo, funciona más de la lógica como de una auditoría, más que de la lógica de una certificación, porque lo que busca esta revisión es testear los controles, testear la verificación, buscar la evidencia y también establecer los planes y las medidas correctivas. Oye, ¿sabes qué? Vimos que en el área de, no sé, la designación del sujeto encargado está ahí al D porque no están las actas. Entonces, en un plazo de 3 meses, tú lo que querías hacer es ya tener la designación al día, tener las facultades, tener los budgets necesarios para eso, o en los controles respecto a los proveedores, estamos viendo que están estos elementos que no los tienes presentes, o tú declaraste que iba a hacer estas cosas, como por ejemplo con los proveedores, y vemos que en ningún lado aparece ninguna evidencia respecto de eso. En general, obviamente las que están calificadas para eso son empresas de auditoría, además de decirlo, viene de cerca la recomendación, obviamente, pero lo estoy haciendo para fines académicos, que se entienda, y empresas que están vinculadas al mundo del compliance propiamente tal. Y aquí lo que va a funcionar es el ordenamiento natural del mercado por excelencia, precio, nivel de servicio, etcétera. Muchas gracias por la respuesta. Cristina pregunta, ¿hay en tu opinión una responsabilidad en la práctica objetiva en el caso de los delitos laborales tipificados en la ley? No, no hay una responsabilidad objetiva. La responsabilidad objetiva en términos penales es casi nula, casi no existe, porque como les decía yo, en estos elementos estructurales que hay de la norma penal básica, cuando está la ejecución de la conducta, es decir, cuando yo soy autor, cómplice o encubridor, requiere a lo menos uno o dos elementos, que es el dolo o la culpa en términos penales. No es por omisión necesariamente, salvo algunas cosas muy residuales en términos medioambientales, que ahí podemos discutir y hacer toda una teoría respecto a eso. Hay algunos delitos medio objetivos que podrían decirse medio objetivos en términos medioambientales por la descripción de la conducta, pero en términos laborales no es así. En términos laborales lo que busca la norma es principalmente la protección de las cotizaciones, de la seguridad social y de lo que tiene que ver con entregar las remuneraciones en base a efectivamente las cargas de trabajo que se están haciendo y el tipo de empleo que se está haciendo. Pero no hay una cosa como objetiva, que en el fondo aquí es, yo, no requiere culpa o dolo para que se ejecute para que se configure el delito.
Muchas gracias. Bueno, Cristina está levantando la mano. No sé si quería decir algo. Parece que no. Tenemos dos consultas más. Acá te piden una recomendación. María de la Rosa dice, tengo una pregunta. Somos una empresa pequeña, con 30 empleados. Somos dos socios y yo soy gerente general. Todo lo que indicaste me hace mucho sentido, pero con el tamaño de mi empresa, en el área administrativa tengo 6 personas. ¿Qué puedes recomendarme para poder incorporar el modelo de prevención de delitos? Ya, es súper buena pregunta porque representa una realidad bien amplia en términos de lo que es el mundo de empresas en Chile, ¿cierto? Eh, y lo primero que les diría yo es como esta norma lo que permite, o la gracia que tiene es que te permite diseñar sistemas que sean a medida. O sea, tú no tienes que tener el sistema que tiene la gran minera más grande de Chile. Tú tienes que tener un sistema que en los temas básicos te dé una protección. Y eso no es tan difícil, por así decirlo. Basta con algunas capas esenciales que tienen que ver, como por ejemplo, regular los temas de contratación con empleados, los temas de contratación con algunos proveedores o clientes que puedas tener, establecer algunos instrumentos básicos como el reglamento de higiene y orden y seguridad, que es obligatorio, y apoyarse en ese tipo de cosas para tener un modelo de prevención del delito versión chiquitita, por así decirlo. Entonces, ¿es posible hacer algo cortito, algo bien mínimo? Sí, sí es posible. Y no es necesario tampoco contratar a, o externalizar o hacer grandes inversiones para eso. Muchas gracias. Claudia hace la siguiente consulta. ¿El canal de denuncia para estos temas debe ser exclusivo o se puede compartir con un canal implementado para denuncias de abusos laborales? Es posible usarlo para ambas cosas a la medida que tú declares que funciona para ambas cosas. O sea, y de hecho, eh, uno podría decir, porque uno se puede marear también con tanta información y con tanto cambio normativo. eh, la idea también, como insisto yo, es reciclar las cosas y poner los otros sistemas que hay, como por ejemplo el sistema de prevención de violencia en el trabajo, que es la famosa ley Karin, ¿cierto? Que también exige un canal de denuncia. Bueno, puede ser una buena fórmula unirlo en uno solo y que se llame canal de denuncia para ambos temas. Y ahí en temas puede ser por la vía de la selección, cuando se haga el encabezado del envío de la denuncia, o bien ya internamente hacer la selección respecto de si un tema se deriva al sujeto responsable del modelo de prevención del delito, o bien al sujeto o a la persona encargada del sistema de prevención laboral. Eso ya queda más al interior de cómo se quiere organizar la empresa, pero sí, no hay ninguna incompatibilidad respecto a eso. Perfecto. Preguntan también si vas a compartir la presentación. No sé si podemos compartirla con Pero el por supuesto grupo la tienen grabada y además y además ya podemos se las compartir. mandé, así que es completamente de No sé ustedes. si alguien más tiene alguna consulta, que levante la mano o nos escriba. Si no, ya por la hora, que ya estamos bien en el límite de la hora, ya nos estamos pasado un ratito, ¿no es verdad? 5 minutos. Queríamos agradecerte, Andrés, por la presentación. Acá pasaste por la historia de, ¿no es verdad?, de por qué se genera la ley de delito económico, por qué ahora evoluciona, cuáles son los 400 o más nuevos delitos que se incorporan, cuál es el impacto de las personas y con las empresas, cómo se relacionan estas dos entidades, ¿no es verdad?, en esta nueva ley, cuáles son las penas, las sanciones y, en el fondo, cómo protegernos a través de este Así modelo es, de prevención de delitos. así Creo que es. una presentación muy completa, donde tiene en el fondo información que nos va a servir a todas, cuál es el impacto que tenemos nosotras que estamos en la alta dirección, y te queremos agradecer enormemente, dado que esto ya está por comenzar, ¿no? ¿Verdad? No, muchas Eh, gracias a usted. La verdad que súper interesante y también lo que necesiten a su disposición y muy agradecido de esta invitación. Así que mucha suerte y nada, pues nos estamos viendo en próximas oportunidades. Perfecto, y mándanos el link para contestar la encuesta, Ah, verdad, cierto. También. ¿sí? Importante, ¿no? Por supuesto que sí. Ya, si no alcanzas acá, lo mandas y nosotros se las mandamos Te por lo dejo mail, enviado después, todas Lore. Eso, las... sí. Ya, perfecto. Así Súper. que muchas gracias a todas por participar y un gusto de verlas nuevamente a todas. Chao. ¿Ya?